La clase está a punto de comenzar para estos 40 niños de la escuela. Como cada semana, el maestro empieza a registrar los bolsillos de todos. Esta vez, encuentra algo en una niña pequeña: 5 granos de cereal. El maestro pierde el control y le ordena a la niña que pase al frente. Ella tiene que arrodillarse en el piso de cemento, duro y frío, con un palo de madera a su lado. Él la golpea en la cabeza una y otra vez, sin detenerse. Sus compañeros observan en silencio. La paliza continúa hasta que la niña colapsa. Después, sus compañeros la cargan para llevarla a casa. Esa misma noche, ella muere. La niña y los otros 39 menores son prisioneros en uno de los campos más mortales de Corea del Norte, el Campo 14. Se han hecho comparaciones con los campos de exterminio nazis, con el Gulag soviético. Son comparaciones precisas y, en cierto modo, también diferentes. El centro de detención de Alala está oculto en las montañas de Kishan, un lugar donde las personas son encarceladas por los crímenes de sus padres. Una vez que llegas aquí, lo más probable es que mueras aquí. Este es, verdaderamente, un espacio fuera de la humanidad. Permítanme decirlo así. Los prisioneros son obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas. El error más pequeño puede costarles la vida. Escapar es casi imposible. Solo unos pocos lo logran, arriesgándolo todo en rutas mortales. En Corea del Norte, existen varios de estos campos de la muerte, y el régimen los ha mantenido en secreto durante décadas. Pero gracias al trabajo incansable de las organizaciones de derechos humanos, las imágenes satelitales y los testimonios de sobrevivientes, hoy podemos tener un vistazo de estas instalaciones. ¿Por qué están enviando personas al Campo 14? ¿Cómo es la vida diaria dentro de sus muros? ¿Qué horrores enfrentan los prisioneros? ¿Y cómo logra alguien escapar? Esta es la historia del campo de prisioneros más aterrador de Corea del Norte. Esta historia está basada en Escape from Camp 14 de Blaine Harden. Un ex prisionero del Campo 14 modificó partes de su relato tiempo después. Cada vez que veas este símbolo, marca esas revisiones. Si deseas saber más sobre los cambios exactos y las razones detrás de ellos, recomendamos leer este artículo. Dado que Corea del Norte niega la existencia de estos campos, la verificación independiente no es posible. Shin Dong-hyuk es solo un niño cuando presencia cómo castigan a la pequeña por tener comida en el bolsillo. Shin no duda de que ella lo merecía. Después de todo, robó comida. Y en el Campo 14, robar significa muerte. No se lo cuestiona. No conoce otra realidad. Las reglas del campo son su mundo. Shin nació en el Campo 14, pero sus padres no se enamoraron. Fueron asignados el uno al otro por los guardias del campo. La intimidad entre hombres y mujeres está estrictamente prohibida. Si una mujer queda embarazada sin permiso, tanto ella como el bebé son ejecutados. En el Campo 14, solo existe una forma de tener un hijo: la promoción. Aquellos que trabajan duro y, sobre todo, delatan a los demás, pueden recibir como recompensa un matrimonio autorizado. Así es como Shin Dong-hyuk y su hermano mayor, Shin Hee-gun, llegan al mundo. Pero no crecen como una familia real. Su madre nunca habla del pasado. Shin no tiene idea de por qué encarcelaron a sus padres y probablemente no importaría de todos modos. Todo se basa en la sospecha. No es necesario ser alguien abiertamente en contra del régimen. Basta con que seas sospechoso de serlo. Si creen que eres un infractor, un pensador equivocado o alguien que ha tenido relaciones inapropiadas, te enviarán al campo. Este es Greg Scarlatoio. Es el presidente y director ejecutivo de HRNK, el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte, con sede en Washington. Durante años, Greg y su equipo han estado investigando los abusos contra los derechos humanos en estos campos. Como muchos otros, Shin probablemente permanecerá en el Campo 14 por el resto de su vida. Aunque nunca cometió un crimen, esta es la casa en la que viven Shin y su madre.
Con la promoción de su madre llegó una vivienda ligeramente mejor. La comparten con otras 3 familias y duermen en el suelo. Hay una sola bombilla en la cocina. La electricidad funciona solo 2 horas al día. No hay agua corriente, no hay muebles, no hay ducha y apenas hay suficiente comida para sobrevivir. La construcción forma parte de una aldea modelo, una entre muchas. Se estima que el campo 14 cubre alrededor de 153 kilómetros cuadrados, casi 3 veces el tamaño de Manhattan. Está asegurado por una cerca de 60 kilómetros, senderos de patrulla, barracones, puestos de guardia y controles. Toda el área se extiende desde valles fluviales hasta picos montañosos. La naturaleza salvaje y el río Tong actúan como una barrera natural, un inmenso recorrido de obstáculos que separa la instalación del mundo exterior. Pequeñas aldeas están dispersas por toda la vasta zona, con viviendas y unidades de trabajo. Son instalaciones enormes, extensas, realmente muy grandes. En algunas de ellas se puede ver agricultura y trabajos de cultivo. En otras, estas instalaciones están ubicadas junto a minas de carbón u otros tipos de explotación de minerales. El campamento tiene su propia red ferroviaria y genera su propia electricidad. Y también tiene una escuela. Aquí es donde Shin va todos los días. Su maestro lleva un uniforme de guardia, porta un arma y enseña obediencia por encima de todo. Las reglas del campo son brutales. Son 10. Incluso la infracción más pequeña puede llevar a la ejecución. Shin las memoriza todas. Regla 1. Cualquier testigo de un intento de fuga que no lo denuncie será ejecutado de inmediato. Regla 3. Cualquiera que robe o oculte alimentos será ejecutado de inmediato. Regla 5. Cualquiera que posea o esconda las pertenencias de un fugitivo, conspire con él o no lo denuncie, será ejecutado de inmediato. Los guardias aplican las reglas sin piedad. En toda Corea del Norte existen distintos tipos de instalaciones de detención. Las peores de todas se llaman Kwanliso. El campo 14 es una de ellas. También se le conoce como una zona de control total. Las personas nunca salen de esos lugares. Simplemente se consumen. Mueren atrapadas en un ciclo cruel de desnutrición y trabajo forzado. La madre de Shin tiene que trabajar en los arrozales, 10 a 15 horas de trabajo duro cada día. Si cumple con su cuota, recibe comida apenas suficiente para sobrevivir la noche y llegar al día siguiente. Corea del Norte se basa completamente en cumplir objetivos de producción. Si no los cumples, y lo más probable es que no los cumplas, recibirás menos comida, más trabajo, menos comida y más trabajo. Y así es como te vas agotando hasta morir. Esa es, en realidad, la tragedia profunda de estos campos. Desde el momento en que Shin empieza la escuela, su vida queda dividida entre el aula y el trabajo duro en la mina de carbón. Las largas jornadas se vuelven aún peores por un hambre constante que lo devora por dentro. Antes de ir a la escuela, Shin suele comerse la ración de su madre mientras ella aún está trabajando en los campos. Ella lo golpea por eso, pero él lo hace de todos modos. Para él, ella no es una fuente de amor o cuidado. Es una rival en la lucha por cada pequeño pedazo de comida. Esta es la comida de Shin, servida 3 veces al día durante toda su vida en prisión. Si comete un error, su ración se reduce a la mitad como castigo. A veces, él y los demás prisioneros atrapan ratas, la única fuente de carne en el campo 14. Para Shin, esto no es un infierno, es la vida normal. Nunca ha visto el mundo más allá del alambre de púas. A diferencia de este hombre, Kim Jong tiene unos 40 y tantos años cuando es llevado al campo 14. Conoce muy bien el mundo exterior. De hecho, fue un oficial militar de alto rango y vicepresidente de una empresa estatal. En su vida anterior disfrutaba de cultura, un chofer y todos los beneficios de ser empleado del gobierno. Ahora también está obligado a trabajar en las minas de carbón. Kim no violó ninguna ley para terminar aquí. Quienes lo hicieron fueron sus padres. En Corea del Norte,
Esta forma de castigo colectivo se llama yunch, culpa por asociación. Hasta 3 generaciones pueden ser castigadas por los crímenes de un familiar. Cuando Kim era niño, su padre y su hermano fueron acusados de espiar para Estados Unidos, suficiente para ejecutarlos. Después de eso, Kim fue llevado a un orfanato bajo un nuevo nombre. Pasaron más de 40 años hasta que alguien descubrió su verdadera procedencia. Incluso el propio Kim desconocía los supuestos crímenes que su familia habría cometido. No existe absolutamente ningún proceso judicial. Es un castigo extrajudicial. Simplemente te llevan en mitad de la noche junto con los miembros de tu familia. Desapareces. Así es como funciona. El miedo es la herramienta más poderosa de los guardias para mantener a los prisioneros bajo control. Durante el tiempo que Kim pasa en el campo 14, un total de 25 internos son ejecutados. Un día, presencia cómo matan a un compañero por recoger castañas que habían caído de un árbol. Kim pasa la mayor parte de sus días bajo tierra, horas y horas de trabajo interminable, sin luz del sol y sin piedad. Kim sufre. Nunca antes había enfrentado un trabajo así. Los errores son inevitables, y cada uno de ellos es recibido con el castigo de un guardia que nunca se aparta de su lado. Un día, un guardia golpea a Kim con la culata de su arma, hasta que pierde el conocimiento. Durante los siguientes 2 días, solo recibe la mitad de sus comidas. Después de más de 2 meses viviendo así en el campo 14, Kim decide terminarlo todo. Tras una larga jornada de trabajo, entra en el ascensor de un pozo minero. La jaula metálica asciende hasta alcanzar una altura de unos 600 metros. Kim retira el pasador de seguridad y el ascensor cae. Pero Kim sobrevive y el ciclo brutal continúa. Cuando Shin tiene unos 6 o 7 años, las fronteras del campo cambian. Su aldea se fusiona con el vecino campo 18, justo al otro lado del río. Se dice que es ligeramente menos brutal que el campo 14. Pero para Shin, la vida casi no cambia en absoluto. Shin tiene 15 años y ya no vive con su madre. Ahora vive con su padre. Un día, un maestro le permite pasar la noche en casa de su madre, como recompensa por su buen comportamiento. Cuando llega, lo espera otro visitante. Es su hermano, Shin Hee-gun. A sus 21 años, trabaja en la fábrica de cemento del campo, a unos kilómetros de distancia. A Shin no le agrada en absoluto. En medio de la noche, Shin se despierta, escucha voces en la cocina. Su hermano está hablando sobre escapar. Su madre parece apoyarlo. El primer instinto de Shin es claro. Tiene que denunciarlo. Van a un dormitorio cercano y despiertan a un amigo para pedir consejo. El amigo insta a Shin a contárselo a los guardias. Ambos van al guardia nocturno de la escuela y reportan el plan de fuga. Shin también firma una declaración policial falsa, afirmando que vio a su madre y a su hermano cometer un asesinato. Esa pieza de evidencia conduce finalmente a una orden de ejecución. Los guardias llevan a Shin a un sitio de ejecución junto al río Tong. Una multitud se ha reunido para mirar. Sacan a su madre y a su hermano. Los matan frente a los ojos de Shin. En 1996, Kim Jong es trasladado al campo 18. Para él, este lugar se siente como el cielo. Las condiciones de trabajo son ligeramente mejores. Y para su sorpresa, se reencuentra con su madre de 70 años, quien también es prisionera allí. Pero la violencia y los abusos no se detienen. Un día, tiene que presenciar cómo los guardias golpean a su madre y la obligan a realizar trabajo manual. Ella está convencida de que ambos morirán en el campo. Aunque signifique arriesgar su vida, le suplica a Kim que la deje atrás, que escape. Escapar de un campo de la muerte en Corea del Norte es casi imposible. Estas son instalaciones fuertemente protegidas. Hablamos de muros con alambre de púas, guardias armados y líneas de fuego que se cruzan. Estamos hablando de ametralladoras,
Es extremadamente difícil escapar. Es difícil huir de un centro de detención incluso en un país civilizado. Ahora imagina hacerlo en Corea del Norte. Kim observa su entorno en silencio. Estudia, espera y comienza a pensar. Traza varios planes de fuga, pero ninguno parece posible. Otro día duro de trabajo. Los prisioneros están cargando carbón en un tren. De repente, ven algo. Granos esparcidos en el fondo de uno de los vagones. Debe haber transportado comida antes. La escena estalla en caos. Los prisioneros sueltan todo y buscan desesperadamente el más pequeño rastro de alimento. Los guardias empiezan a gritar, pero nadie escucha. Kim descubre un espacio estrecho debajo de una placa metálica en el piso de un vagón carbonero. Se desliza dentro, y mientras el tren sale del campo 18, él viaja oculto en su interior. Horas después, el tren llega a la estación de Goan, alrededor de las 4 de la mañana. No sabemos exactamente cómo, pero Kim logra salir arrastrándose de su escondite y se desvanece en la noche. No sabemos exactamente cómo, pero Kim logra salir arrastrándose de su escondite y desaparece en la noche. Kim ha logrado escapar del campo 18, pero su camino hacia la libertad aún es muy largo. Después de encontrar un uniforme de trabajador, se cambia de ropa y comienza un viaje traicionero que le tomará muchos meses, atravesando China y Mongolia hasta llegar a Corea del Sur, donde finalmente solicitará asilo. Escapar de una prisión es una cosa, escapar del país es otra. Shin también logra escapar del campo 18 2 veces, ambas veces arrastrándose por debajo de una cerca, y ambas veces es capturado de nuevo. Tras su segundo intento, Shin es enviado de regreso al campo 14 y arrojado a un centro especial de detención, un lugar con un solo propósito: la tortura. Todavía tengo las cicatrices de la tortura y las quemaduras. Mira mis brazos. Mis brazos no son normales, están doblados y deformados. Antes de que me torturaran, mis brazos eran rectos. Cuando me torturaron, me ataron los brazos con una cuerda y los tiraron hacia atrás. Eso hizo que se doblaran cada vez más. Me lleno de rabia cuando me paro frente al espejo y miro mi cuerpo después de ducharme. Después de 4 semanas de tortura, lo arrojan a una celda completamente oscura, sin ventanas y con apenas el espacio suficiente para recostarse. Allí pasará los siguientes 6 meses. Tras su liberación, Shin es devuelto a la población general de prisioneros. Tiene que trabajar en la mina de carbón, en los campos de cultivo y finalmente en una fábrica de ropa. Es allí donde conoce a Park Jong, un hombre distinto a cualquiera que Shin haya visto antes. Nacido en una familia de élite, Park había tenido un puesto prestigioso y había visto el mundo más allá de las fronteras de Corea del Norte. Para entonces, Shin ya sabe que está en la lista de ejecución. Con Park a su lado, comienza a planear lo que será el tercer y último intento de escape de Shin. Shin y Park son asignados a hacer trabajos de carpintería en las montañas, junto con otros prisioneros. Están cortando madera cerca de la cerca exterior. La valla del campo mide unos 3 metros de altura y está recubierta de alambre de púas electrificado de alto voltaje. La siguiente torre de vigilancia está a unos 400 metros. Shin observa las patrullas. Hay largos intervalos entre ellas, momentos en los que ningún guardia está lo suficientemente cerca como para verlos. El plan es simple: esperar hasta el anochecer para que sus huellas no puedan rastrearse fácilmente en la nieve. Deben deslizarse entre los cables de alto voltaje sin tocarlos. Cuando el sol comienza a ponerse, Shin y Park se acercan más a la cerca. Cortan ramas, fingiendo apilar la leña. Nadie los nota. Park duda. El corazón de Shin late con fuerza. Toma la mano de Park y ambos corren. Shin resbala. Park llega a la cerca antes que él. Intenta pasar la cabeza entre los 2 cables más bajos y toca uno de ellos. El cuerpo de Park queda inmóvil. El cable inferior se dobla bajo su peso, creando un pequeño espacio. Shin se arrastra por encima del cuerpo de Park.
Está casi al otro lado de la cerca cuando sus piernas resbalan y tocan uno de los cables. El voltaje lo atraviesa por completo. Sus pantalones se queman. Su piel arde desde los tobillos hasta las rodillas. Pero, de algún modo, logra cruzar. El cuerpo de Park queda colgado en la cerca. Shin corre sin mirar atrás durante 2 horas, hasta darse cuenta de que lo consiguió. Logra cruzar el río hacia China, y después de un viaje de casi 2 años, finalmente llega a Corea del Sur. Estos son todos los campos de prisión que probablemente siguen activos en Corea del Norte hoy. Según Greg Scarlatoiu, los campos están cambiando, y no para mejor. Al parecer, los campos cercanos a la frontera han sido trasladados más hacia el interior, probablemente para hacer aún más difícil la fuga. En algunos, han aparecido nuevos perímetros internos, posiblemente para aislar a prisioneros considerados de alto valor. Un tercer desarrollo en la evolución y ampliación de la infraestructura ha sido la creación de torres de vigilancia y lo que parecen ser líneas de fuego que se cruzan alrededor de los campos. Su propósito sería, básicamente, exterminar a quienes intenten escapar de esos lugares. Para algunos campos, la evidencia es aún más escasa. Hay un campo sobre el que sabemos muy poco, y ese es el campo 16. Está muy cerca de la instalación de pruebas nucleares de Punggye-ri. He hablado con científicos nucleares surcoreanos que me dijeron: no creemos que los prisioneros sean utilizados para excavar los túneles de las pruebas nucleares, pero es muy probable que sean usados y maltratados durante la limpieza después de esas pruebas. La HRNK estima que hasta 120,000 personas están actualmente detenidas en los campos de prisión de Corea del Norte. De hecho, como espectador de este video, es posible que sepas más sobre ellos que la mayoría de los norcoreanos en toda su vida. Tenemos que recordar que estas personas están siendo torturadas y mutiladas hoy. Fueron torturadas y mutiladas ayer, y lo mismo ocurrirá mañana. Por eso creo que es una obligación moral, ética, religiosa y política mantener nuestro interés en estos asuntos. Greg Scarlatoiu y otros creen que los cambios de Shin no alteran la verdad fundamental de sus relatos. ¿Fue Shin Dong-hyuk un prisionero político? Sí, 100%. Pasó tiempo tanto en el campo 14 como en el campo 18, justo al otro lado del río. ¿Presenció la ejecución de su madre y de su hermano? Sí, la presenció. Así que los elementos fundamentales de la historia de Shin Dong-hyuk no cambiaron. Shin lleva las cicatrices, físicas y psicológicas, que dejan pocas dudas sobre el abuso y la tortura que sufrió.